Muy buenos días para todos. Vamos a entonces dar por iniciado este día técnico sobre el tema de cuantificación biológica del nitrógeno. Primero vamos a desglosar qué quiere decir esta frase y luego vamos a mirar por qué dar o investigar sobre este tema o se está investigando sobre este tema en la compañía. Bueno, cuando hablamos de fijación biológica, quiere decir ese proceso que hacen las bacterias de tomar el nitrógeno atmosférico y fijarlo al suelo, ¿cierto? Hacerlo disponible para las plantas. Eso ya se ha hablado y ya está muy claro. Y cuantificación es poner en números la cantidad que estas bacterias están poniendo o están dejando disponible para las plantas. Esto no. Bueno, mm, cuando basamos únicamente la agricultura eh, con los fertilizantes de síntesis química, estamos hablando de unos productos con un alto contenido o concentración de los nutrientes, ¿cierto? Donde estas aplicaciones, con estas condiciones del trópico de altas precipitaciones, lo que estamos generando son ineficiencias, ¿cierto? Se genera la pérdida de estos fertilizantes y es muy poco lo que asimilan las plantas. Además a esto, estos fertilizantes de síntesis química, como se pueden dar cuenta ahí en esta primera tabla, eh, todos los fertilizantes nitrogenados generan una acidez en el suelo, ¿cierto? Que se debería compensar con la aplicación de una enmienda, ¿cierto? Un ejemplo, la urea, por 84 kilogramos que aplicamos de fertilizante, de 100 kilogramos de urea que podemos aplicar, debemos aplicar 84 kilogramos de enmienda para neutralizar esta acidez que genera, ¿cierto? Todo genera una acidez. ¿Y qué sucede con esta acidez? Estamos generando un desbalance en el pH del suelo, ¿cierto? En el trópico normalmente también hay tendencia a pHs de suelo ácido. Entonces, a su vez, lo que debemos es reponer o aplicar más cantidad, mayor cantidad de fertilizantes nitrogenados. Entonces, ¿qué sucede? Entramos en un círculo vicioso donde hacemos más ineficiente el fertilizante y aplicamos más fertilizante, ¿cierto? Hacemos más ineficiente, vamos acidificando el suelo y a su vez vamos aplicando más fertilizante. ¿Qué sucede al final de este proceso o a dónde va a parar toda esta cantidad de fertilizante? Por los procesos de lixiviación, eh, es decir, el agua va percolando en el suelo y va cayendo a los cuerpos de aguas más grandes o a través del proceso de escorrentía. Estas zonas del trópico, donde tenemos altas precipitaciones, pueden perder como tal el suelo físico, ¿cierto? Pérdida como tal del suelo y pérdida de los fertilizantes. Entonces, todo esto va a parar a los cuerpos de agua, que finalmente lo que generan es la eutrofización de esas aguas, es decir, crecimiento eh, desmesurado de microorganismos que acaban con el oxígeno y muerte pues de todas estas especies que están ahí. Entonces, en nuestra compañía, en Soluciones Biotecnológicas y Agroambientales, Soyotec, nuestra misión es esa, ¿cierto? Buscar previamente, como el nombre lo dice, soluciones a, a todos estos problemas del medio ambiente a través de la biotecnología. Uno de esos, digamos, de esos pilares es los organismos fijadores de nitrógeno, ¿cierto? Las bacterias fijadoras de nitrógeno. Hacer más eficientes todo este proceso, una relación adecuada entre la fertilización química y la fertilización biológica del suelo. Bueno, ahora miremos cuáles son esas entradas del nitrógeno o esas fuentes a las que se puede hacer uso los sistemas productivos, ¿cierto? Entonces tenemos un nitrógeno de origen orgánico, ¿cierto? Lo que son materias orgánicas. Fundamental ahí la relación carbono-nitrógeno que tienen estas materias orgánicas, ¿cierto? Que si tenga un nitrógeno disponible,
para las plantas, que sí tenga una buena relación ideal para que genere un nitrógeno disponible. Y los otros dos procesos son la fijación industrial, ¿cierto? Que produce los fertilizantes de síntesis química y la fijación biológica del nitrógeno, ¿cierto? Como pueden ver aquí en la gráfica, eh, la reacción química es la misma, ¿cierto? Cuando es una fijación, pero ¿cuál sería, digamos, ese factor que determina que suceda el proceso? En una fijación industrial necesitamos altas presiones, 200 atmósferas y 500 grados de temperatura, ¿cierto? Esto es, de dónde se origina esto? A partir del petróleo, ¿cierto? Entonces, por eso los fertilizantes nitrogenados son tan variables con estos precios del petróleo, ¿cierto? Y los organismos fijadores de nitrógeno, ¿cierto? Requieren energía. ¿Y cuál es la energía fundamental para que suceda este proceso o para que estas bacterias realicen este proceso químico, esta reacción química? Es el carbono y el hidrógeno que se encuentra disponible en la materia orgánica. Esa es la fuente de energía para que ellas puedan romper ese triple enlace, o sea, hacer ese gasto energético ahí. Son 16 ATP, esto es una cantidad de energía impresionante para romper ese triple enlace de una molécula tan estable como es un nitrógeno atmosférico, ¿cierto? Entonces es fundamental la presencia de carbono como fuente de energía para estos microorganismos. Entonces, acá hago la similitud con los, digamos, productos del portafolio de la empresa. O sea, estas son las bases técnicas que tienen eh, los productos para, para su desarrollo, ¿cierto? Entonces tenemos los fertilizantes, el permaxión, ¿cierto? Con su componente del biopoten, es decir, los microorganismos en un núcleo orgánico, pero además a esto, ¿qué requieren estos microorganismos para que realicen ese proceso? Es la adición de esa materia orgánica como fuente de energía. ¿Que dónde tendríamos esta materia orgánica? En el nitrafos, ¿cierto? O sea, el núcleo orgánico que viene es para que ellos estén ahí, permanezcan, digamos, vivos, ¿cierto? Que lleguen y los podamos incorporar al suelo, pero requerimos de esa materia orgánica como fuente de energía eh, para que ellos puedan realizar este proceso de fijación. Materia orgánica disponible, no materia orgánica de origen de formación del suelo, que es una materia orgánica que no genera una mayor disponibilidad para los microorganismos. Ahora, existen tres procesos de la fijación biológica, o se han encontrado tres procesos de esta fijación biológica de nitrógeno. El primero de ellos es cuando forman una simbiosis, ¿cierto? Es decir, se establecen estas bacterias al interior de las raíces, forman un intercambio ahí entre asimilados que le entrega la planta y las bacterias le entregan nitrógeno, entonces hay un intercambio donde se forman estructuras especializadas llamadas nódulos, ¿cierto? Son es digamos, es el proceso donde se genera una mayor fijación del nitrógeno, pero sucede algo que es muy específico entre las especies, ¿cierto? Perdón, leguminosas y Rhizobium, y digamos, no podríamos nosotros darle un uso como un bioinsumo para eh, este, poderlo establecer en nuestros productos, ¿cierto? Esa especificidad no nos permite usarlo en otros sistemas productivos. El segundo proceso, ¿cierto?, de fijación son las bacterias asociativas. También existe una alta afinidad entre las dos especies, se establecen las raíces, más sin embargo no forman esta estructura especializada llamada nódulos. Es un poco, digamos, fija un poco menos que estas simbióticas. Y el tercer proceso son las bacterias de libre fijación, ¿cierto? De estas bacterias no hay una alta especificidad entre las dos especies, entonces se puede hacer un uso para el establecimiento en el suelo y en cualquier actividad productiva. Estas bacterias de libre fijación son las que nosotros tenemos y que hacen parte de
producto no, perdón, de nuestro insumo Biopoten para la elaboración de los productos Permaxion. Ahora, ahora vamos a hablar, ahora sí, de la cuantificación, ¿cierto? Entonces, cuando establecimos el bioensayo, ¿cuál fue ese planteamiento inicial que, que quisimos definir? O sea, es decir, cuánto nitrógeno son capaces estas bacterias de fijar, ¿cierto? Comparado con la fertilización tradicional en dos especies vegetales que las definimos, es decir, en frijol y en rábano. Bueno, establecimos las metodologías. Para frijol definimos cuatro tratamientos, ¿cierto? Aquí los podemos ver en el un tratamiento fijadores, el Permaxion triple 15, tomamos un fertilizante balanceado, ¿cierto? Tomamos un comercial también triple 15 y un testigo donde no se le hizo ninguna aplicación. 5 unidades experimentales por tratamiento, un total de 20. ¿Y cuáles fueron esas variables respuestas que medimos? Biomasa aérea del frijol, raíces y ya el total pues de estas. Medimos nitrógeno foliar en la parte aérea, ¿cierto? En hojas, porque los vástagos también hacen parte de esa, lo que compone la parte aérea, y en raíces también medimos nitrógeno. Y la última variable que establecimos fue esa relación entre ese peso de esa biomasa y el nitrógeno que nos determinó cada unidad experimental. Bueno, se definieron parámetros iniciales, ¿cierto? Tomamos un análisis de suelos del sustrato que utilizamos para definir esas cantidades de nitrógeno. Se hizo el análisis estadístico y se estableció el ensayo aquí en el invernadero, en la casa de malla que tenemos en Soyotec en Guarne. Bueno, ¿cuáles fueron esas dosis de aplicación del fertilizante? Fueron tanto el comercial como el Permaxión, 2 gramos por planta. Una vez germinó, se aplicó el fertilizante, ¿cierto? A los 8 días. Para las bacterias fijadoras, la aplicación se hicieron 2 aplicaciones, 2 centímetros por planta y con un lapso de, entre una y otra aplicación, 7 días, ¿cierto? 2 aplicaciones, 14 días en total a partir de la siembra. Entonces, se estableció la siembra, posteriormente se le autorizó las unidades experimentales, garantizando pues no haya ningún efecto de borde o de sombrío ahí entre ellas. Se hizo la aplicación, a los 7 días se hizo la aplicación del fertilizante y la primera dosis de fijadores. A los siguientes 7 días se hizo la segunda aplicación de fijadores y a los 60 días se desmontó el ensayo. El ensayo no lo llevamos hasta producción. Lo que hicimos fue medir material foliar. Empezamos a ver unos daños de algunos mohos y de mildeos en el vivero, entonces no queríamos influir en el ensayo con aplicaciones foliares para el control. Entonces, hasta donde pudimos, digamos que no nos afectara el hongo, la parte aérea, hasta ahí dimos por terminado el ensayo. Ahora, para la metodología de Rábano, hicimos las 4 mismas tratamientos y además quisimos hacer 2 ensayos, 2 tratamientos más, uno con urea solo y otro con la urea más la adición de los fijadores de nitrógeno, ¿cierto? Igualmente 5 unidades y 30 unidades experimental. El sustrato, bueno, tanto para frijol y rábano fue el sustrato que usamos acá en Soyotec para la elaboración de las micorrizas, ¿cierto? Una mezcla entre suelo negro, sin ninguna, digamos, virgen, ¿cierto? Donde no se ha hecho ninguna actividad de agricultura, eh, roca fosfórica y Indural, que es otro sustrato que se usa en la mezcla, ¿cierto? Bueno, también acá las variables respuestas que medimos fue peso de la biomasa, ¿cierto? Aérea y raíces. Determinamos nitrógeno. En este caso tuvimos que determinar nitrógeno total, ¿cierto? Nos tocó mezclar ya el peso de la parte aérea y raíz
porque no nos daba la cantidad mínima para hacer esa determinación, ¿cierto? Es una planta, como pueden ver, el rano, una planta muy pequeña, a la hora de secarse queda muy poca cantidad, entonces nos tocó hacer la mezcla. Y ya finalmente se midió esa relación entre ese nitrógeno que se determinó y el peso total de la planta. También se establecieron los mismos parámetros iniciales, se tomó el análisis de suelo, el análisis de varianza y se estableció en el mismo invernadero que tenemos. También se definen los mismos 2 gramos para las dosis, incluyendo la de urea, 2 gramos por planta. Y tanto para la urea más fijadores solo, fueron 2 dosis con 2 centímetros por planta, ¿cierto? Igualmente, como se hizo en frijol, se estableció, se aleatorizó, 7 días la primer fertilizante, primera dosis, a los 14 días, segunda dosis de los fijadores y 60 días hasta finalizar, desmontar el ensayo. Ahora, lo interesante, los resultados, ¿cierto? Y las conclusiones. En cuanto a frijol, en la biomasa del vegetal, biomasa fresca, ¿cierto? Eh, tuvimos diferencias, tanto el comercial y el permaxión con respecto a los fijadores y los testigos en la parte aérea. En la parte de raíces no hay, digamos, una diferencias significativas entre estos. Y cuando hacemos ya la suma de estos y determinamos el total, si encontramos las diferencias, permación comercial con respecto a fijadores y testigos, ¿cierto? Estadísticamente no encontramos diferencias en esta parte de biomasa fresca, ¿cierto? Más sin embargo, podemos ver que un solo vegetal, sí son 15 gramos de peso fresco por vegetal, hacemos esta relación por hectárea, sí se ve una mayor cantidad de biomasa, ¿cierto? Donde ya hablamos pues esto simplemente en un vegetal. Ahora lo interesante, cuando hacemos medición de nitrógeno, encontramos nuevamente mayor contenido de nitrógeno en el permaxión y en el comercial, ¿cierto? En la parte aérea, en la parte de raíces no encontramos diferencias, ¿cierto? Ni con los fijadores encontramos en permaxión comercial y fijadores no encontramos diferencias. En el nitrógeno total, la suma de la parte aérea y la parte de raíces, vemos un mayor cantidad de nitrógeno entre comercial y permaxión, ¿cierto? Y comparado con fijadores y testigos. Sin embargo, podemos ver que sí hay una mayor cantidad de nitrógeno. O sea, estadísticamente no podemos mostrar resultados, pero sí seguimos viendo ese plus adicional de los fijadores de nitrógeno. También podemos verlo en los testigos, en el testigo y en los fijadores, ¿cierto? Hay un efecto, como tal, demostramos un efecto de los fijadores de un mayor porcentaje de nitrógeno con respecto a un testigo que no se le aplicó. Igualmente, en el permaxil comercial, sí, se demuestra un efecto de los fijadores con respecto al comercial. Ahora esto es muy interesante porque haciendo ya esa relación entre ese porcentaje de nitrógeno, ¿cierto? Llevado a miligramos por kilogramo el vegetal, multiplicándolo por la biomasa del vegetal como tal, es decir, cuánto nitrógeno total hay en el vegetal que en cada una de las unidades, acá sí encontramos diferencia de estadística, ¿cierto? Como encontramos un mayor peso, un poco de mayor peso, un poco mayor nitrógeno. Cuando hacemos esa relación, sí encontramos las diferencias estadísticas. Acá sí encontramos diferencias estadísticas entre un permaxión y entre un comercial. Y también podemos ver entre
entre fijadores y testigos también, que hay un mayor nitrógeno en el vegetal, ¿cierto? O sea, es decir, si demostramos de que hay un efecto entre adicional de los organismos fijadores de nitrógeno, acompañado con el fertilizante de síntesis química. Ahora en rábano, en biomasa fresca, encontramos diferencias estadísticas del permacción con respecto al resto, ¿cierto? Con respecto al comercial, a la urea sola, a los fijadores más urea, ¿cierto? Recordemos que el nitrógeno es un componente fundamental de los aminoácidos, ¿cierto? Y de las proteínas, que al final son los compuestos que nos llevan a la formación de la parte aérea de los vegetales, ¿cierto? Digamos, de toda la parte de desarrollo de hojas, frutos, tallos, tronco, el nitrógeno es fundamental. Entonces, podemos ver acá en esta gráfica diferencias en la parte aérea y no vemos diferencias en la parte de raíces, ¿cierto? O sea, el nitrógeno, la planta, el nitrógeno que toma la planta lo lleva a su parte aérea para formar tejidos. Y en el total encontramos pues, nos encontramos pues, esa suma de raíces, digamos, no nos deja determinar una diferencia estadística entre los tratamientos, ¿cierto? Pero en la parte aérea que ha demostrado que sí hay un efecto o una mayor toma de nitrógeno por parte de la planta. Ahora, como nos tocó medir el total de nitrógeno, es decir, sumar el peso, peso de raíces más peso aéreo, ¿cierto? Entonces determinamos ese nitrógeno total. Aquí se puede ver algo muy particular, ¿cierto? Vemos que hay un mayor porcentaje de nitrógeno en el tratamiento de urea más fijadores, ¿cierto? La urea es un fertilizante que tiene un 40% de nitrógeno, entonces fue un mayor, y como se aplican los dos mismos 2 gramos por planta, entonces fue un mayor aporte de nitrógeno que se hizo, ¿cierto? No hubo diferencias estadísticas entre comercial, permaxión y la urea sola, y si hay diferencias entre los fijadores y el testigo. Muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero esto es muy importante comparar testigo con fijadores para demostrar que sí hay un efecto de los fijadores para mayor porcentaje de nitrógeno en la planta. Y ya finalmente, con respecto al nitrógeno total de ese vegetal, en este caso el rábano, podemos observar que no encontramos diferencias significativas, o sea, estadísticamente no las encontramos, pero sí podemos ver que hay mayor contenido de nitrógeno en este caso, en el permaxión con respecto al comercial y en la urea más fijadores con respecto a la urea sol. ¿Qué conclusión importante podemos determinar acá? Que todos los tratamientos, tanto fijadores con urea, el permaxión que tiene también fijadores y fijadores, el resultado fue mayor con respecto a su contraparte, es decir, fijadores más urea con respecto a urea, hay una mayor cantidad de nitrógeno. Despermaxión con respecto al comercial también tenemos una mayor cantidad de nitrógeno. Y de los fijadores con respecto al testigo también hay una mayor cantidad de nitrógeno. Es decir, si demostramos que existe un efecto, ¿cierto? Sinérgico entre los fijadores de nitrógeno y el fertilizante de síntesis química. Bueno, muchas gracias a todos.